reinará. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y los fieles, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre allá Él reinará. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir alabando al Señor con el 130. Amén. Lluvias y gracias. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha dado promesa. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviará, dones que den fortaleza, gran bendición nos dará. Lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Aleluya, gloria a Dios. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Voy a alabarle, hermano. Gloria a Dios. Digno. Amén. Precioso, Gracias, hermano, Señor. porque verdaderamente nosotros hemos creído en esa promesa, ¿no, hermano? Gracias, Tenemos Señor. el Espíritu, tenemos el Consolador, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, hermano, con otra alabanza, una alabanza ahí en los coros. Ahora le digo, quiero levantar mis manos, dice. Amén. 214 Dios. Gracias, en Señor. coros.
Quiero levantar mis manos. Amén, Señor Quiero Jesús. levantar mis manos. Aleluya, gloria a Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gracias. Gracias damos al Señor, hermanos, alabanza. Amén, Gracias aleluya, Jesús, gloria a Dios. aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza más. Gracias, Alabanza, Señor. hermanos. 2:20, hasta que todos lleguemos, dice a la unidad. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. 220 ahí en coro. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de todo llevo. Amén, aleluya. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, hermano, por poder Amén. alabarle en esta tarde. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Señor. Amén, hermano. Amén. Señor bendiga a nuestro hermano Juan. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y así allá vamos, hasta que todos lleguemos Amén. Gloria a Dios. a la unidad de la fe, a la estatura, Gracias, Señor. a la anchura, a la longitud de Cristo. Amén. Gracias. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos escuchas, Señor, venimos delante de ti, Señor. Te pedimos por la vida de los hermanos, Señor, que están pasando por luchas, por adversidades, Señor, aquellos que están pasando por enfermedades, Señor, y diversas situaciones, Señor. Que tú les estés dando la victoria, Señor, por medio de tu gracia. Señor, para que ellos puedan dar fe, Señor, de esta gracia maravillosa, puedan dar testimonio del poder, Señor, que tiene la gracia en su vida, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por la vida de esta iglesia local, Señor, que tú, Señor, traigas las almas por medio de la evangelización, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo en esta localidad, Señor. Señor, que tu gracia, Señor, pueda ser engrandecida, Señor, a través de tus hijos, Señor amado. Oh, Padre amado, te damos gracias por la transformación, Señor, que tú vas obrando en nosotros. Amén. Aunque, como decía el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado todo, pero lo extendemos, Señor. Señor. Y deseamos, Señor, que tú lo hagas una realidad en nosotros. Amén, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Damos libertad, hermanos, a dos hermanos que tengan el deseo de compartir. Pasen y compartan, hermano. Acuérdense que usted edifica la iglesia cuando usted comparte. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor hermano. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por estar reunidos una vez más. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Gracias por habernos justificado delante del Padre. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas, por la salud, por el alimento, por todas las cosas que Él obra para nosotros cada día. Amén, amados. Amén. Y bueno, quería compartir para agradecer al Señor un pasaje de ahí donde estamos leyendo, ¿no? Para concluir el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 11 en adelante. Gracias le doy al Señor por este libro que fue de tanta bendición para nosotros, ¿no? Poder entender más claramente lo que el Señor dejó escrito para nosotros, ¿no? Poder entender muchas cosas que por ahí antes las habíamos leído, pero que ahora las entendemos más claramente, ¿amén? Sí, amén. Fue, la verdad, para mí personalmente fue de mucha bendición. Y dice en el versículo 11 del libro de Gálatas, capítulo 6,
Mirad, dice, con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué hermoso, ¿no? Porque podíamos ver a través de este libro de Gálatas la manifestación de la vida de Dios a través de nuestro vaso de barro. Amén. Amén. Que no podamos nosotros, que no seamos nosotros mismos engañados por nosotros mismos, ¿no? No está hablando solamente de los que están enfrente de nosotros, sino de nosotros mismos. Que nosotros podamos identificarnos, como dice Pablo, creo que en el libro de Corintios, que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice, ¿no? ¿Acaso no os conocéis? Que nosotros podamos mirar retrospectivamente. ¿Sabe por qué esto es importante? Yo me maravillé de poder entenderlo, porque un día vamos a estar en la presencia del Señor para recibir nuestra justa recompensa. Y qué triste sería no recibir recompensa, ¿amén? Sino que salgamos avergonzados de su presencia. Pero qué hermoso es que esta palabra llega a nosotros, para que nosotros podamos ver lo que es la obra de la carne y lo que es el fruto del Espíritu, manifestándose a través del vaso de barro. Y como veía el otro día ahí en el versículo que tratamos en la radio, ¿no? Que dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, hablando de del sostén ahí en ese punto del siervo de Dios, ¿no? Pero cuando se habla también del sostén hacia los padres, dice que debemos honrar a nuestros padres, dice, ¿no? Y cuando dice honrar a nuestros padres, ahí habla de sostenerlo a los padres con los bienes. Y dice que los judíos hacían eso exteriormente, hablando del amor también, ¿no? Que nosotros podamos escudriñar estas cosas para que no obtengamos pérdida cuando estemos en la presencia del Señor. Amén, hermano. Amén. Que el amor sea algo genuino, porque nosotros vemos en el mundo que hay mucha gente que hace buenas obras. Ellos abundan más porque ellos tienen bienes económicos para poder hacer, llevan camiones llenos de mercadería, ropa. El otro día veía un señor que está en la Sierra de Córdoba y no es creyente, pero él es el Papá Noel de la Sierra de Córdoba, ¿no? Y él hace movilizaciones, así como eventos, para que la gente que está en la sierra pueda tener luz eléctrica. Fíjense si no hacen buenas obras. Nosotros no hacemos una cosa así, ¿no? Pero él no va a recibir recompensa cuando esté en la presencia del Señor. A esas cosas no sé si puede hallar la diferencia, ¿no? Que lo que realmente nosotros hacemos sea nacido de la vida de Dios, ¿vio? A una manifestación del amor que fue derramado en nuestro corazón, amén. Y poder entender esto, hermano, esto nos reditúa para vida eterna, amén. Amén. Para que aquel día cuando nosotros estemos en la presencia del Señor podamos recibir nuestra justa recompensa, porque es lo que vamos a recibir, la justa recompensa, amén. Porque como veíamos también en los programas anteriores que hacíamos en la radio, Él es el que escudriña a lo más profundo del corazón del hombre. Amén. Y la palabra de Dios viene justamente para juzgar las cosas que no pertenecen a la nueva vida. Amén, amados hermanos. Amén. Así Amén. que para mí fue de mucha bendición esto, amén. Y que el Señor nos ayude, que podamos rendir todo nuestro ser a Él, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. amados hermanos. Espero que así como fue de bendición para nosotros, lo haya sido también para ustedes, ¿no? Amén. Poder ver que no solamente tiene que haber, como el apóstol Pablo dijo, que él en cuanto a la carne él era irreprensible, pero
cuando Él se presentó delante del Señor, Él no quiso ser hallado en su propia justicia, sino que Él quería ser hallado en Cristo, amén. Amén. Y que la justicia de Dios se manifiesta a través de Él. Amén, amados hermanos. Amén. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Un hermano más? Gracias, Señor. Gloria a Saludos con la Dios. paz del Señor, hermano. Amén. Amén. Quiero dar gracias al Señor en esta Gracias, noche Señor. por poder llegar a este lugar, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y agradecido al Señor por darme un día más de vida, ¿no? Amén. Tanto a mí como a mi familia, Gracias, como no a Señor. ustedes también, hermano, ¿no? Amén. Amén. Que Sí, el Señor Señor nos pueda Jesús. seguir siempre guiándonos por medio de su palabra, por medio de su Amén. Espíritu. Gracias, Y Señor. eso es para nosotros, ¿no, hermanos? Porque Amén. verdaderamente nosotros lo hemos recibido, ¿no? Como decía nuestra hermana, Él nos ha justificado, nos ha santificado, porque Él ha derramado, Él dice, ¿no? Gracias, Él ha Señor. derramado su Espíritu en nosotros, hermanos. Así que agradecido al Señor por esto, hermano, y quisiera yo compartir ahí un pasaje. Habla en Ageo, hermanos, estuve leyendo, ¿no? Y estuve compartiendo este pasaje y nos habla, ¿no, hermanos, para nosotros, ¿no? Cómo estamos en este tiempo, ¿no? Gracias, Señor. Y vemos nosotros, hermanos, en este tiempo cómo el espíritu de los hijos de Dios está dormido, ¿no? Y aquí vamos a leer, hermano, este pasaje quisiera leerlo cuando dice, ¿no? Del 2 voy a leer, hermano, dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿Dónde, hermano? Ageo 1, 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice, ¿no? Después dice, sembrad mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, dice, ¿no? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, dice, ¿no? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del reinado del rey Darío, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y qué hermoso, ¿no, hermano? A veces cuando nosotros leemos también el Antiguo Testamento, nos enseña, nos da una enseñanza preciosa para los hijos de Dios, aún en este tiempo que estamos viviendo, hermano. ¿No? Cuando nosotros hemos descuidado el deber, ¿no? De poder edificar
el templo del Espíritu Santo, hermano, porque habla del primer templo de Salomón, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros el descuido, nosotros. ¿Y eso por qué pasa, hermano? Por las indiferencias que hay a veces, y a veces nosotros somos capaces de poner un ultimátum a estas cosas. Ya no congregamos, ya no estamos unidos, ¿vio? El ultimátum es una palabra que ponemos un punto, hasta aquí, por causa de todas las cosas, o las aflicciones, o las enfermedades que nos puedan venir a nuestra vida. Cuando el Señor dice, yo estoy con vosotros. Él está siempre con nosotros, ¿no? Por eso Él dice, meditad en vuestros caminos. ¿Cómo nosotros estamos andando en este camino? Si nosotros andamos por fe, vivimos por fe, ¿no? Y la fe, la obra tiene que crecer en nosotros. Amén, gloria a Dios. Habla de la obra que hay en nosotros, de la obra que el Señor puede hacer en nosotros, ¿no? La obra, si nosotros decimos tener fe en todas las cosas que el Señor nos da, esa obra tiene que crecer en nosotros, hermanos. Pero esa obra que sea una realidad también. Nosotros tenemos que creer eso, como hablaba la hermana, ¿no? Del amor hacia el prójimo. Vamos a poner del amor hacia el prójimo. Que sea genuino. Genuino, ¿no? Entonces, no como lo que hacían en los tiempos de los fariseos con Jesús, ¿no? Todo era hipocresía. En este tiempo nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. La palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento que nosotros no tenemos una enseñanza que ver al pueblo cómo el pueblo agradó a Dios, pero también hay cosas que no le agradaron a Dios, ¿no? Y eso está escrita para nosotros, hermanos, como habla ahí en Corintios capítulo, no me acuerdo si en segunda o en primera, capítulo 10, pero habla cuando él exhorta sobre la idolatría, ¿no? Hermanos, y me llamaba mucho la atención, hermano, esto. Entonces veía y quería compartirlo con ustedes, ¿no, hermano? Yo sé que usted lo conoce por ahí, este pasaje. Son temas, digamos, para nosotros, hermano, que a veces nosotros estamos ocupados en lo exterior, y no estamos ocupados en lo interior, ¿no? No estamos ocupados. Entonces, ni aún dice, hay un versículo que ni dice que los pajarillos ni se preocupan por el mañana, porque el Señor es el que les va a alimentar. O como Salomón dice que tenía todo, pero no se vestía como tal, dice, ¿no? Así, hermano, nosotros estamos a veces en este tiempo, por ahí, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, ¿no? Ocupándonos en lo exterior, en las cosas que no son perdurables, porque todo eso determina lo que hay en esta tierra. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo que es arriba, poner las cosas, nuestros ojos en las cosas de arriba, dice, ¿no, hermano? Que el Señor pueda ayudarnos, hermano, que yo le pude compartir esto, que sea de bendición, hermano, para nuestra vida, ¿no? Tanto para mí como para ustedes también, ¿no? Que podamos nosotros meditar en este pasaje, que el Señor pueda bendecir. Gracias, Señor. Y aparte, si usted lo sigue leyendo, hermano, acá hay dos palabras que solamente hay dos, meditar en vuestros caminos, 2 veces. Pero en el segundo capítulo hay 3 cosas. Meditar en vuestros corazones. Amén. Léalo, hermano, es muy hermoso. Amén, gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo la reunión. Amén. Gracias, Amén. Señor. El Señor bendiga a nuestro hermano Juan. Amén, hermano. Amén. Te invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Gracias, Señor. Vamos a levantar la Señor. ofrenda. Dios. Nuestro hermano Jesús va a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Bellas palabras de vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Sírvase, hermano. Bendición, hermano.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor, bendiga a nuestro hermano Jesús. Amén. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Sí, pastor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Mandamos saludos a los hermanos que están en Facebook, al hermano Palazzo, a la hermana Mari del Mirador y también a la hermana Estela. Me comentaba lo que le había sucedido. Nicolás, no teníamos noticia de lo que le había sucedido. Bueno, esperemos que el Señor ponga su mano sanadora y Amén. Gloria a y haga Dios. su obra, ¿no? Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos, ¿no? Amén. Juntamente con él. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer ahí en Tesalonicenses, hermano. Este es un libro que voy a comenzar a dar en la radio, pero también vamos a darlo acá en la iglesia. Primera de Tesalonicenses. Espero que sea de tanta bendición como fue el libro de Gálatas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El autor de este libro es el apóstol Pablo, ¿no? Y acá vienen con consejos, exhortaciones que Pablo le da a la iglesia, ¿no? Y también algunos recordatorios, le hace recordar. Y el libro trata mucho sobre la venida del Señor, la venida del Señor Jesús. Tesalonicense significa victoria sobre el agitar de la ley o la falsedad. ¿Vio? Eso significa Tesalonicenses. Entonces Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese el saludo que le da el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? Dice a la iglesia, ¿no?, de los tesalonicenses en Dios. Ellos estaban en Dios, ¿vio? No era una iglesia que estaba en una organización, sino que estaba en Dios, la iglesia. Dice, iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y acá es la primera vez que lo nombra, al Padre y al Hijo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Quiere decir que nos hace ver que la iglesia estaba fundada en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y eso es maravilloso, poder ver eso. ¿Dónde está fundada la iglesia? ¿No? Y eso es algo digno de alabanza. Amén. ¿No? Muchas veces, muchos años, las iglesias se fundamentaban en las organizaciones religiosas, en las denominaciones. Pero nunca era como acá en este caso, ¿no?, que ellos estaban fundamentados en Dios el Padre y en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Entonces, como estaba fundamentada allí, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Supuestamente parecería que estaría de más esas palabras, porque si estaban en Dios el Padre
y en el Señor Jesucristo, la gracia y la paz ya estaban con ellos. Pero Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Acuérdese que tesalonicense significa, ¿no? Vencer sobre la mitad de la ley y sobre la falsedad. Entonces, gracia y paz eran necesarias a esa iglesia, porque estaba siendo agitada de alguna manera, ¿no? Por la falsedad y por la legalidad. Entonces, gracia y paz, que era lo que necesitaban ellos, ¿no? Sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, qué maravilloso es poder fundamentar la iglesia, ¿no? En Dios, en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Y qué grande lo que ha ocurrido, que al fundamentar nosotros la iglesia en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo, entonces la gracia y la paz fueron con nosotros hasta hoy. Con la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma vida. Tienen la misma vida. Y la gracia es la vida de Dios en nosotros. Y la paz es la misma paz que tiene el uno, tiene el otro. ¿No? Entonces ahora la tenemos nosotros también. Y Pablo dice en el versículo 2, damos gracias a Dios. Damos siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿no? Y así que el apóstol Pablo oraba al Señor y siempre se recordaba de los hermanos de Tesalónica, acordándonos, dice, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. No, ahí está, de la obra de vuestra fe. No, de la manera que ustedes creyeron y obedecieron, ¿no? Porque ellos no solamente habían creído, sino habían obedecido, ¿no? El consejo que vino por medio de la gracia, ¿no? Y la verdad, ellos creyeron y obedecieron. Y entonces Pablo siempre los recordaba. Siempre el corazón de Pablo se ensanchaba con estos hermanos, porque ellos no solamente habían creído, sino que habían obedecido en todo. Estos hermanos eran como los hermanos de Filipo o como los hermanos de Esmirna, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3. No, eran vencedores. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y con estos hermanos, los pastores, Dios, nuestro Señor Jesucristo, ellos ensanchan su corazón, tienen gozo. ¿Con quiénes? Con aquellos que reciben la gracia, creen la gracia y obedecen. Y ahí está el contentamiento, porque vamos a lo natural. ¿Dónde está el contentamiento del padre y de la madre? ¿En el hijo obediente o en el hijo desobediente? En el hijo obediente está el contentamiento. Y ahí nosotros obedecemos la palabra, ¿no? La llevamos a la vida práctica con el Espíritu, ¿no? La palabra nos enseña y nosotros obedecemos, ¿no? Rindiéndonos al Espíritu, ¿no? Entonces, no es un mandamiento que la palabra nos da, pero si bien no es un mandamiento, la gracia espera que todo lo que ella nos enseña, nosotros lo podamos llevar a la vida práctica. Eso es lo que espera la gracia. Y eso ensancha el corazón de Dios y del Hijo de Dios, pero también ensancha el corazón del pastor de la iglesia y también ensancha el corazón de cada hermano que lo lleva a la vida práctica y ve las bendiciones del Señor. Entonces, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjese, estos hermanos tenían que ser resguardados, ¿no? Por su manera de ser. ¿No? ¿Por qué? Porque estos hermanos, ¿no? Eran tan obedientes y tan sumisos a la enseñanza, que Pablo vivía orando: Señor,
ayúdalos, Señor, que ellos puedan seguir en este camino. Había una preocupación del apóstol Pablo por ellos, como nosotros cuando tenemos un hijo obediente, nosotros estamos siempre más atentos porque lo vemos más, digamos, más propenso a la caída, lo vemos más propenso a caer en un error. Entonces estamos ahí cuidándolo, y así Pablo seguramente que sabía que el agitar de la ley y la falsedad estaban rodeando a la iglesia de Tesalónica, y entonces oraba al Señor. Entonces, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre y de la obra de vuestra fe. La obra de la fe, como dice ahí en Santiago, ¿no? Que la obra de la fe es creer. Vamos a leer ahí en Santiago para poder verlo bien. Porque la obra de vuestra fe, en Santiago creo que es capítulo 1, hermanos, en el versículo 3 creo, o 2, dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá está hablando de la obra de la fe. La fe obra en nosotros, ¿no? Y la fe obra su gracia en nosotros, ¿no? La fe obra obediencia en nosotros, ¿no? La fe no obra desobediencia, sino obediencia. Entonces dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y el trabajo de amor. Fíjese, ellos trabajaban con amor, ¿no? Ellos trabajaban arduamente con amor, con ese amor que Dios le había dado a ellos seguramente, el trabajo de amor. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, de nada sirve. Como dice ahí a la iglesia de Efesios, ¿no? Y tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿de qué sirve lo que uno hace? No sirve. No le trae beneficio, y tampoco trae beneficio al Evangelio, tampoco trae beneficio a la gracia. Porque si nosotros hacemos, ¿no?, algo, pero no va acompañado el amor, ¿no?, el amor del Señor, no el amor humano, ¿no?, el amor del Señor no va acompañado, entonces no trae buen fruto eso. Pero Pablo le elogiaba a estos hermanos porque ellos tenían la obra de la fe y el trabajo de amor y de vuestra constancia, ¿no? Fíjese, de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, acá para poder predicar bien el Evangelio de la Gracia tenemos que tener, ¿no?, la obra de la fe, el trabajo de amor, ¿no?, y la constancia que es en la esperanza. Constante, el Señor viene, Jesús viene en cualquier momento, ¿no? El Señor viene. Esto era lo que Pablo le estaba llevando a estos hermanos, que tuvieran en cuenta, ¿no?, que este Evangelio de la Gracia nos conducía a nosotros y a ellos a la espera del Señor Jesucristo, ¿no? Porque ¿cuál es, digamos, el pensamiento que quiere generar la palabra en nosotros? Cristo viene. Amén. ¿No? Nosotros no estamos en la gracia para vivir una vida acá en la tierra, una vida con mucho gozo, eso también, ¿no? Eso viene, pero el punto principal por el cual nosotros conocemos esta gracia y que la gracia quiera que nosotros tengamos en cuenta es que Cristo viene. Amén, gloria a el Dios. El trabajo de vuestro amor y vuestra constancia, ¿vio? Y ahí, porque dice que la paciencia, la fe produce paciencia, constancia
en la esperanza, ¿no? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que estos hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, como ellos habían alcanzado la obediencia a esta gracia, ¿no? Damos gracias a Dios por todos vosotros, sin la memoria de vosotros, en nuestra oración, acordándonos sin cesar delante de Dios, pues, de vuestra obra de fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿No? Fíjese, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Dónde piensa estar usted acá a 2 años? ¿Dónde piensa estar de acá a 5 años? ¿Dónde piensa estar usted acá a 10 años? Usted ya se trazó la meta, pero Dios tiene otra cosa para nosotros. ¿No? La meta no es esa. No tenemos que tratar de trazar metas en nuestra vida, porque nuestra vida ya tiene un destino. Amén. Y Dios ya trazó la meta para nosotros. Él ya trazó. ¿Cuál es la meta? Esperar al Señor Jesucristo. Gracias. Eso viene. Y nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros tenemos que tener esa esperanza viva en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Y entonces todo lo que hacemos es mirando siempre, ¿no?, a que Cristo viene. Cristo viene. En cualquier momento el Señor viene. Y ese mensaje, ¿no?, es como que se radicó de los corazones nuestros, ¿no? Porque estamos distraídos, estamos abrumados con muchas cosas. Pero gracias a Dios que viene el Espíritu y la palabra y nos vuelve a nosotros a poner en el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿no? Entonces, de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, nosotros lo creemos, amén. Él viene por nosotros. Amén. Así como se fue, Él va a volver. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted y yo supiéramos que Cristo viene mañana, ¿qué planes haríamos para esta vida de este mundo? Ninguno. ¿Cuánta riqueza amontonaría? Ninguna. ¿Cuántos muebles compraríamos? Ninguno. ¿Qué haríamos? No haríamos nada, solamente esperaríamos al Señor. Entonces, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, ¿no? Pablo le decía, nosotros conocemos vuestra elección. ¿Y quién se lo dio? ¿Quién le dio este conocimiento a Pablo? ¿Cómo él sabía la elección de ellos? ¿No? Y Dios mismo le dio. Dios mismo, porque este mensaje no le dio a otra iglesia, le dio a esta iglesia de los tesalonicenses. A las otras iglesias les dio otro mensaje, pero a esta iglesia le dio este mensaje especial, ¿no? Y dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿no? El evangelio que nosotros le hemos predicado no llegó solamente con palabras. ¿Te acuerdas del evangelio que teníamos antes? Gracias. No, era solamente palabras, ¿no? Pero nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder, ¿no? Con poder en el Espíritu Santo, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo es un poder transformador. El poder del Espíritu Santo es aquel que nos permite a nosotros vivir esta nueva vida y declarar la vida vieja muerta. Es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a trabajar a través del amor de Dios que fue derramado. Sin el poder del Espíritu Santo no se puede. No, por eso recibimos poder. Recibimos poder para que justamente por medio de ese poder nosotros seamos constantes en la esperanza. ¿No? Constantes en la esperanza. Sin ese poder del Espíritu Santo nosotros no podemos, como dice la palabra del Señor, ¿no?, estar firmes en el Señor.
¿no? Creciendo en el Señor. Muchos creen que el poder del Espíritu Santo está en levantar la voz en las predicaciones, y levantan la voz y gritan y entusiasman a las personas y motivan las almas de las personas. Creen que ese es el poder del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo está en la transformación de la vida de la persona. En que esa persona, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo, esa persona que tiene el Espíritu Santo está revestido de poder. ¿De poder para qué? Para poder hacer, para poder manifestar, para poder amar, para poder soportar, para poder resistirse, ¿no? Todo eso viene a través del poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, si nosotros vemos el orden bíblico en el libro de los Hechos, como el Señor, cuando constituyó la iglesia ahí en los Hechos, dijo: ir y esperar la promesa del Padre, ¿no? Y ellos fueron a Jerusalén y esperaron 50 días la promesa del Padre, porque el Espíritu Santo ellos ya lo habían recibido en Juan capítulo 20, 21 o 22. Cuando Él les sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces sopló y lo recibieron. Pero el poder del Espíritu, entonces recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y hablaréis otras lenguas, ¿no? Hablaréis otras lenguas. Ahora, nadie que haya tenido la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo con la evidencia del Espíritu Santo, no, nadie que no tenga esa evidencia del Espíritu Santo en otras lenguas, no tiene el poder para sostenerse. Tarde o temprano esa persona va a caer. Por eso nuestros pastores antiguamente, la meta era ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo, me decían. El pastor me decía: Ramón, vos tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, ¿y cómo hago, pastor? Y bueno, pues tenés que ponerte en ayuno y en oración. Orá, clamá, pedirle al Señor y el Señor te va a dar. Y bueno, yo busqué, por 6 años busqué la llenura del Espíritu Santo. En ese tiempo estaba el hermano Jimmy Schwager en la televisión. Y le mandé una carta al hermano Jimmy Schwager para que me dijera. Y el hermano Jimmy Schwager me dijo que el Espíritu Santo era para este tiempo. Porque algunos dicen que no es para este tiempo el Espíritu Santo, o el hablar en otras lenguas. Pero eso no es verdad. No. Por eso, apartar a una persona en un ministerio sin que esa persona haya manifestado, ¿no?, el hablar en lengua es algo antibíblico. Si a usted lo apartan como pastor, como evangelista, como cualquier ministerio, sin haber recibido el Espíritu Santo, usted no lo tiene que recibir a ese apartamiento, porque no es bíblico, ¿no? Los apóstoles necesitaron recibir el Espíritu Santo ¿para qué? Para después de haber recibido el Espíritu Santo, con las evidencias en el hablar en otras lenguas, ellos después de que recibieron, fueron investidos del poder de Dios, entonces ellos recibieron ministerios. Dios los constituyó a ellos como apóstoles de la iglesia. Jesús los constituyó como apóstoles de la iglesia. Entonces, esto es algo muy delicado. Es muy delicado porque poner a hermanos en el ministerio que no son llenos del poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es poner a la iglesia bajo la dirección de hombres que no han sido transformados. No digo que no han sido salvados, son salvos, tienen vida eterna, son justificados, pero la transformación viene por el poder de Dios. Y en esa transformación, esa persona tiene que haber recibido el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. En poder del Espíritu Santo. Ahí en Primera de Corintios también dice, ¿no?
¿Se acuerdan el capítulo 2? En el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, ¿no? Y sabiduría no de este siglo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran nunca crucificado al Señor de gloria. Y en el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Cristo, de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros alguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Con la demostración del Espíritu y de poder. ¿Se acuerdan que hablábamos de la carne nosotros y decíamos que la carne era muy poderosa? No podemos nosotros subestimar a la carne de nadie, ni a la nuestra ni a la de nadie. Y la carne es tan poderosa que puede convencer a 40.000 personas, 50.000 personas a hacer lo que ella piensa. Tiene un poder de persuasión, de convencimiento, que parecería que tiene el mismo poder que el Espíritu. Pero no. Se parece, pero no es así. ¿No? Porque lo que es de la carne perece, no permanece, pero lo que es del Espíritu permanece, para siempre, dice. Entonces, hay personas que, me acuerdo en el tiempo en que nosotros se nos hablaba de ser llenos del Espíritu Santo, y nuestro pastor nos insistía tanto en este tema, y parecería que cuando nosotros nos recibíamos el Espíritu Santo era como que no éramos salvos, no teníamos vida eterna, éramos como un pecador más. Y la iglesia no te miraba con buenos ojos. Los hermanos, si usted no hablaba en lengua o no recibía el Espíritu Santo con la evidencia, entonces no era bien visto. Entonces los hermanos, ¿no?, viviendo por la carne, imitaron las lenguas. ¿Y qué hizo la carne? Aprendió la lengua que hablaban los hermanos y repetían la misma lengua que hablaban los que la habían recibido realmente. Y eso se multiplicó por muchos lados, porque si todo eso que hablaron en lengua hubieran recibido el poder, si hubiera sido genuino eso, realmente la iglesia sería otra. Los dones, los ministerios, ¿no?, los milagros se hubieran mostrado de una manera increíble. Pero fue todo lo contrario, ¿no? Porque los hermanos hablaban en lenguas, ¿no?, pero la transformación no. No podían vivir en el Espíritu, ¿no? El que hablaba en lenguas salía de la iglesia y engañaba a su mujer, o robaba, o fornicaba, o adulteraba, o hablaba mal del pastor, hablaba mal de fulano, o era un contencioso, o era un codicioso. Entonces, pero hablaban en lengua. Pero cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo realmente, cuando uno recibe el poder de Dios en su vida, ¿no?, ese poder, ¿no?, es diferente. Es diferente cuando habla, es diferente cuando canta, es diferente cuando sirve al Señor, cuando habla de los hermanos, su conducta es todo diferente. ¿Y cómo se puede dar? ¿Y eso? ¿Cómo usted puede saber eso, pastor? Eso usted tiene que recibirlo. Porque la señal
que Dios puso en la iglesia, Dios la puso, no fui yo, fue Dios, ¿no? Para poder discernir a los hermanos, es con la llenura del Espíritu Santo. No con el hablar, no con decir cosas, no con hacer cosas, no con vestirse de esta manera o vestirse de otra forma. No es así. Dios nos puso una señal, ¿no? Y esa es la llenura del Espíritu Santo, por lo menos para la vida de servicio. También necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por un lado necesitamos la llenura del Espíritu Santo para servir dentro del cuerpo de Cristo. Pero sobre todo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vista de esposa. Ninguno de aquellos que siendo salvos, no reciban la llenura del Espíritu Santo, yo dudo que vayan a ser la esposa de Cristo. Por eso es algo tan importante la llenura del Espíritu Santo. Yo no voy a ser esposa de Cristo porque yo creo que voy a ser esposa de Cristo. No es por eso que usted va a ser esposa de Cristo. Usted va a ser y yo voy a ser esposa de Cristo por la transformación, por ser conformado a su imagen y a su semejanza. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. No, si nosotros solamente miramos que necesitamos el Espíritu Santo para predicar, ¿no? O para hacer trabajos de amor, y tenemos una buena visión del Espíritu Santo, pero hay algo más. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para irnos en la primera fila. Cuando se toque la trompeta, nosotros nos vamos, porque el Espíritu Santo nos vistió. Vio que siempre decimos que el Espíritu Santo es el eunuco, ¿no? Que vistió a Esther. ¿Se acuerdan del libro de Esther? Que Esther no sabía cómo presentarse al rey y no sabía qué ponerse, y vino el eunuco y la vistió. Y cuando ella fue con el ropaje que el eunuco le había puesto, ella fue aceptada, agradó al rey y se casó con el rey después. Bueno, así nosotros, hermanos, la iglesia, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, tienen que entender que necesitamos el Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque si Cristo viene mañana, usted se queda. No se va. Por más que usted piense que se va a ir, no se va a ir. Porque hay que vestirse de esposa. Hay que ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Para eso necesita el poder del Espíritu Santo. Y estos hermanos de Tesalónica, eran hermanos llenos del Espíritu Santo. Por lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, acá, ¿cómo llegó el Espíritu Santo a la vida de estos hermanos tesalonicenses? ¿Cómo llegó? En palabra. ¿Sí? Porque dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, pero llegó en palabras, ¿no? Palabras espirituales, palabras que le hicieron entender cosas que ellos no podían entender. No solamente en palabras, sino también en poder. Sino en poder. Pablo manifestaba el poder del Espíritu Santo, su hablar. Cuando él hablaba, él tenía un respaldo, ¿no? Que era el poder del Espíritu Santo que respaldaba la palabra que Pablo hablaba. En poder, el Espíritu Santo. Y también la manera que llegó la palabra a ellos, y ahí esto acá lo aclara perfectamente con lo que sigue, en plena certidumbre. ¿Vio? En plena certidumbre. Quiere decir que el Espíritu Santo nos da una certeza, una convicción, no exterior, sino interior, que lo que nosotros la palabra que nosotros estamos hablando es sí y amén.
Y nadie, absolutamente nadie nos puede cambiar. Nadie nos puede cambiar. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la certeza, la convicción. Y con esa certeza y con esa convicción predicamos. Porque eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pablo predicó con esa certeza, con ese poder. Primeramente con la palabra, pero no con la palabra solamente, sino con el poder. No solamente con la palabra y el poder, sino con la certeza. ¿Vio? Y esa es la manera de predicar el Evangelio. La manera de que nosotros tenemos que predicar el Evangelio es con la palabra, con la llenura del Espíritu Santo y con la certeza que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Porque ¿quién le da seguridad a usted? El Espíritu Santo. Los hombres no le podemos dar seguridad, pero el Espíritu Santo sí. Pero el Espíritu Santo, ¿cuándo nos da seguridad? Cuando nosotros lo recibimos. Porque el Espíritu está sobre nosotros, ¿no? O lo recibimos por la fe, Juan 20:21, o lo recibimos realmente, se mete dentro de nosotros y hace morada en nosotros. Ese es el Espíritu Santo literal, ¿no? Es el fuego que nos mantiene encendidos. Por eso dice, no apagáis el Espíritu, no despreciéis las profecías. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que está hablando el apóstol Pablo acá? La necesidad de buscar ser lleno. Espero que con este libro todos podamos buscar ser renovados con el Espíritu Santo o buscar ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Alabado sea el Señor. Entonces, lo leemos de nuevo el 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿No? El Espíritu Santo no permitió que Pablo ni sus colaboradores dejaran un mal testimonio, dejaran algo que pudiera ser, que pudiera manchar, ¿no?, la palabra que él hablaba, o la certidumbre que él demostraba. El Espíritu Santo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder tener un buen testimonio todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Fíjese lo que hicieron los tesalonicenses. Lo miraron a Pablo, lo miraron a los compañeros de Pablo y lo empezaron a imitar. Pará, yo quiero lo mismo que tiene Pablo. Yo quiero la palabra, yo quiero el Espíritu y quiero la certeza. Y quiero el testimonio también. Yo quiero lo mismo. Quiero ser semejante a Pablo, semejante a los hermanos que... Y así tienen que desear los hermanos, ser imitadores de nosotros, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Esa es la meta. Por eso nuestros ojos del entendimiento se están abriendo, para que nosotros tengamos una visión más clara, ¿no?, de cómo predicar el Evangelio. Con palabra, con poder y con certidumbre, ¿no? Y dice el 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Fíjese, recibieron la palabra, no fue un momento muy... porque ellos estaban siendo perseguidos por el agitar de la ley y la falsedad, ¿vio? Pero ellos, en esa tribulación, ellos recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con gozo. Gracias, Señor. ¿Y con gozo de quién? Del Espíritu Santo. Y allí venimos de allá, de Gálatas nosotros, del fruto del Espíritu, ¿no?, que es gozo, ¿no? Entonces, fíjese, hermano, se puede lograr lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, creo que habla sobre los frutos del Espíritu Santo. ¿Lo podemos lograr? Ellos parece que lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Siendo imitadores.
Entonces tiene que haber referentes. Sí, tiene que haber referentes. Pero no hay, hermano, bueno, yo quiero ser un referente. Señor, úsame como referente. Yo quiero ser un referente de los hermanos que van llegando. Yo quiero ser un imitador de ti. Yo quiero que los hermanos vean en mí, te vean a ti. Tu amor, tu bondad, tu paciencia, tu misericordia. No me voy a poner a pensar si hay o no hay referentes. Yo voy a ser un referente. Voy a dejarme, como dice Pablo, ¿no? Acordándonos sin cesar delante del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y por último el versículo, ¿no? El 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Y como volvemos al poder de la carne, aquellos que andan en la carne tienen un poder, tienen más poder que los que andamos en el Espíritu. Porque los hermanos siempre siguen a los carnales, a los que andan en la carne. Siempre los carnales tienen más poder que el Espíritu. Parecería, ¿no? Parecería, pero sabemos que no es así. Porque tarde o temprano aquel que es engañado por la carne se da cuenta, porque la carne perece, mas el Espíritu permanece. Pero dice, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros. Nosotros tenemos que imitar a los hermanos espirituales, aquellos hermanos que andan, que caminan con el Señor. Pero que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Un mal pensamiento que yo tengo contra mi hermano, yo lo debo juzgar en mí. No lo voy a tener. No voy a pensar mal. No me lo permito. ¿Entienden? Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplos. ¿Vio? Los tesalonicenses fueron ejemplos a todos los de Macedonia. ¿Qué iglesia estaba en Macedonia? La iglesia de Filipo, de los filipenses, estaba en Macedonia. Y los filipenses eran hermanos vencedores. Pero los tesalonicenses, ellos fueron ejemplo. Y eso es lo que... Esto de ser ejemplo no viene a través de un mandamiento, sino que esto viene a través del amor que nosotros sentimos por el Señor. Señor, que yo pueda ser ejemplo a mis hermanos, pero con sencillez, hermano. No fingir algo, sino ser ejemplo, sencillamente mostrar la vida que está gobernándome, ¿no? Mostrar esa vida. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los hermanos en Macedonia, a todos los de Macedonia, de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Vio? Nosotros tenemos que saber una cosa. Nosotros tenemos una iglesia local. Esta iglesia local está formada por la carne, por hombres de carne y hueso, a eso me refiero, no por la carne en el sentido pecaminoso. Y ahí podemos decir muchas cosas. Es como en la casa de familia. En la casa de familia hay muchas cosas imperfectas, pero uno no va a estar diciendo en todos lados lo que ocurre, sino que lo va a resguardar. Cosa de familia, es cosa de nosotros, ¿no? Lo que se conoce, ¿qué es lo que se conoce? Lo que da a conocer, el carácter. No, afuera de la casa uno se da a conocer el carácter, da a conocer los sentimientos, los pensamientos y el rumbo que uno va, ¿no? Bueno, pero acá estos hermanos, partiendo de vosotros, fue divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia, sino acá, sino también en todo lugar vuestra fe.
¿Qué se conocía de ellos? La fe. ¿En quién? En Dios. Se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿No? Y acá es algo que a mí me encanta esto. Cuando nosotros que somos de la fe, hablamos demasiado. ¿No? Nosotros no tenemos que hablar nada. Nosotros tenemos que manifestarlo todo. No hablar tanto. Manifestar lo que hemos alcanzado, ¿no? El entendimiento que tenemos. No lo tenemos que dar a conocer, sino que lo tenemos que manifestar por medio del amor, por medio de la vida del hombre nuevo. ¿Vio? A veces nosotros queremos alcanzar a alguien con este Evangelio de la Gracia, ¿no? Y bueno, esa es la forma que fuimos instruidos. Pero la gente se va a acercar a nosotros. La gente se va a acercar a nosotros porque van a ver en nosotros, no la fe en Dios, la van a ver. Ellos van a venir y van a decir, yo quiero lo que vos tenés, ¿no? Ganar almas de esa manera. Y no tanto conversando, acercando. A veces nos acercamos a la gente y tratando de hacerle entender a la gente, y la gente pisotea las perlas. Pisotea como el chancho, pisotea las perlas. Pero nosotros tenemos que ser como los tesalonicenses. Dice que no tuvieron necesidad de hablar. Porque, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, la fe de ellos, es decir, Cristo en ellos, porque la fe de ellos es Cristo, se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Alabado sea el Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Recién empezamos con este libro, hermano. Esperamos que el Señor nos llene con su poder. A usted que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, crea que eso es para usted. Usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. El pecador no puede recibir el Espíritu Santo, pero el Hijo de Dios sí. Amén. La hija de Dios puede recibir. Aunque el diablo diga que no, que es algo muy difícil eso. No, Dios solamente tiene que ver tu corazón. Dios tiene que ver tu sinceridad. ¿No? Entonces Dios va a derramar en tu vida, ¿no?, el Espíritu Santo. ¿No? Desearlo, anhelarlo, ¿no? Encontrar eso que se necesita para poder ser arrebatado en la primera fila como la esposa. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Dios, por permitirnos estar reunidos en esta noche. Gloria a tu nombre. Señor, que esta tu palabra, Señor, pueda traspasar, Señor, la carne, los tuétanos. Sí, Padre. Señor, traspasar, Señor, los tejidos de nuestra humanidad y llegar a nuestra alma. Señor, y santificarla completamente. Amén. Señor, te ruego que nos renueve con tu poder. Señor, renuévalo con tu poder, Señor. Y, Señor, te ruego también por los hermanos y por los hermanos que no tienen todavía, no han recibido el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Te ruego, Señor, que tú los llenes, Señor, para que ellos puedan alcanzar, Señor, todo lo que esta gracia les muestra. Señor, porque qué sentido tiene, Señor, que ellos vean, Señor, la abundancia de la gracia, si no pueden alcanzarla, Señor, en su plenitud, Padre. Te ruego, te suplico en el nombre de tu amado Hijo, por los méritos de Cristo, Señor, que tú, Señor, llenes con Espíritu Santo y fuego a aquellos hermanos y hermanas que lo anhelan. Señor, ayúdales
a creer. Ayúdales a apropiarse Gracias. en el nombre de Jesús y ayúdanos a nosotros a ser imitadores de ti. Amén, Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que acompañes a los hermanos de regreso, a sus hogares, que los guardes Nombre. en el viaje, que los protejas de todo mal. Te pedimos por la hermana Estela, Señor, que no quede ninguna mella en su cuerpo, Señor. Amén. Que pueda ser fortalecida, restaurada, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y por todos los hermanos que nos escuchan, Sí, Gracias. Señor, por Facebook, por la radio, Sí, Señor Señor. amado, Nombre. que tú nos ayudes, Señor, para Gracias, que Jesús. esta tu palabra, Señor, Amén. haya cabida en los corazones. Gloria a hermano. Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermanos.